Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas. Esto es mi Dictator Challenge, el Dictator Challenge de Sebastián Izquierdo para Capitalismo Revolucionario. Y el Dictator Challenge mío va a ser de 3 o 4 episodios y el primer episodio va a ser el episodio de tributación y migración. Primero, la política migratoria. Vamos a hacer una política migratoria por concurso. Digamos, para poder ingresar al país tienes que realizar un concurso que duraría unos 6 meses para poder venirte a vivir, digamos, un concurso que duraría unos 6 meses con puntaje, donde se elegiría un número reducido de personas que pueden venirse a vivir al país de acuerdo a si han tenido emprendimientos, si tienen estudios, si han trabajado, si, por ejemplo, si tienen una familia muy grande, no les resta puntaje, que tengan buena salud, que sepan hablar el idioma, etc. Es decir, una selección por puntaje. ¿Cuál sería el número de esta selección? Yo estimo que sería, se tomaría la natalidad del año anterior, se dividiría por 4, es decir, un cuarto de la natalidad total del año anterior, y eso se presentaría como cupos para un concurso que duraría 6 meses, que empezaría en enero y terminaría en julio. En julio se darían los resultados y luego otro cuarto, es decir, en total sería la mitad de la natalidad del año anterior al año, sería desde julio hasta diciembre, y así estarían cada 6 meses, ¿no es cierto?, autorizándose una cierta cantidad de miles de inmigrantes de acuerdo a puntaje. Y ese puntaje aumenta, por ejemplo, si un chileno quiere que vengas, te firma una carta, o si un empresario te quiere contratar, etc. Bien, eso es un punto importante. Luego el punto de los tributos. Bueno, también existiría obviamente la posibilidad de venir como turista cuando quieras, pero tendrías que volver, digamos, cumplir el plazo, tendrías que volver. Ese sería el sistema, digamos, un plazo de turista, 3 meses, 6 meses, y después tienes que volver a tu país. Y no puedes trabajar ni buscar trabajo, sería delito trabajar o buscar trabajo si es que tienes visa de turista. Solamente puedes venirte como inmigrante haciendo el concurso. Entonces la cantidad de inmigrantes sería todos los años la mitad de la natalidad total del año anterior. También eliminaríamos el jus solis y solamente existiría el jus sanguine. Por lo tanto, solamente los hijos de chilenos podrían convertirse en chilenos. Ahora, claro, un inmigrante podría convertirse en chileno viviendo 5 años en el país si es que inmigró de forma correcta y no cometió ningún delito, y por lo tanto sus hijos pasarían a ser chilenos. Pero solamente en esos casos se obtendrían nuevos chilenos. En los casos, por ejemplo, de que una persona está en Chile y tiene un hijo, ya sea por tránsito, ya sea por cualquier cosa, no podrían ser chilenos, tendrían que ser de la nacionalidad de sus padres. Entonces se mantendría solo el jus sanguine. Esa sería mi política migratoria, creo que es súper clara y fácil de entender, y me parece una política migratoria suficientemente restrictiva, pero no cerrada al mundo, y me parece que sería la adecuada. Es decir, si yo fuera dictador, que de esto es lo que va el Dictator Challenge, esa sería la política migratoria que yo implantaría. Siguiente, la política tributaria. Se eliminaría inmediatamente todos los impuestos externos, exceptuando el IVA, que quedaría en un 10%, porque tendríamos que ir acomodándonos al déficit que generaríamos al disminuir los impuestos en una primera instancia. Después, cuando aumente el dinamismo económico y el crecimiento, se podrá pagar ese déficit con crecimiento, pero no podemos dejarnos impuestos completamente cero. Se rompe con todos los tratados de libre comercio y se genera un arancel parejo del 10% a todas las importaciones y exportaciones, es decir, un tributo del 10% para pasar por la frontera un producto. Bien, ese tributo puede ser matizado o disminuido de acuerdo a la cantidad de hijos que tengan el importador o exportador en cuestión, ya sea él y su familia o ya sean sus trabajadores. Es decir, si la tasa de natalidad dentro de la empresa corresponde a una alta tasa de natalidad, entonces podemos decir que le vamos a bajar ese impuesto en un porcentaje, ese 10%, tanto ya si es un importador como si es un exportador. Eso genera, ¿no es cierto?, un incentivo a contratar personas que tienen más hijos en las empresas que son de exportación e importación. Eso genera una contracción inicial porque tenemos una industria, una empresa, una economía muy centrada en exportar e importar, pero eso se terminaría balanceando porque con la disminución de todos los otros impuestos, evidentemente, seguiría siendo buen negocio hacer negocios con Chile. Luego existiría un impuesto del 10%, o sea, perdón, del 5% a la inversión extranjera, como impuesto de primera categoría, impuesto a la empresa, que contrastaría con el 0% de impuestos que pagarían los chilenos por impuesto a la empresa. Es decir, los empresarios chilenos pagarían huevo, cero. Lo que traería de vuelta inversión que los empresarios chilenos están haciendo en el extranjero, en Perú, en México, en Argentina, en Bolivia, en Falabella, hay Ripley, hay retail chileno. Si nosotros les damos impuesto cero, impuesto a la empresa cero, podríamos incentivar a que esos capitales vuelvan a Chile.
Y el impuesto del 0,5%, o sea, del 5% a los capitales extranjeros que se instalen en Chile, es un impuesto que tiene su justificación en que Chile va a proteger y defender esos capitales en un estatus de paraíso fiscal. Y por lo tanto, como el Estado de Chile no tiene la obligación de defender la propiedad de quienes no son chilenos, ese impuesto se aplica a los empresarios extranjeros, y también se aplica, ese 5% de impuesto, se aplica a la renta de los inmigrantes, porque tienen que pagar que les protejan su propiedad, ya que el Estado chileno tiene solo la obligación de proteger la propiedad de los chilenos. Entonces, eso serían dos recaudaciones extra. También se establecería un royalty fijo del 25% al precio de mercado de las materias primas extraídas principalmente en el ámbito minero, que claro, los empresarios tendrán que contrastar si les conviene o no extraer minerales en un país donde tienen, claro, un impuesto a las empresas bajísimo, incluso cero si el empresario es chileno, pero tienen un royalty alto de un cuarto, el 25%. Eso tiene que ver con sopesar el asunto de que, claro, las materias primas o los minerales son de la persona que las está extrayendo, pero a su vez también corresponden al país, porque, digamos, si los sacan todos, el país queda lleno de hoyos y sin nada. Entonces ahí se balancea con ese royalty. También existiría un tributo que correspondería al tributo por voucher, parecido a lo que existe hoy en día en FONASA, pero sería para educación, pero eso va a ir en el siguiente capítulo, que es salud, educación y defensa. Ese es mi primer capítulo del Dictator Challenge. Vamos a después tener un capítulo sobre salud, educación y defensa, y después vamos a tener un capítulo sobre estructura y sistema político, que serían principalmente las transformaciones que yo haría en Chile si fuera un dictador, que de eso se trata este challenge. Y yo quiero también ver los videos de todos los demás. Dictator Challenge. Hay que subirlo con el hashtag Dictator Challenge, y todos lo suben y vemos qué es lo que harían ustedes en su país, qué transformaciones harían en caso de ser dictadores por un tiempo, y cómo dejarían entonces el país, cómo lo entregarían al futuro, tal vez como un anarcocapitalismo, como una monarquía, van a decir algunos, otros van a querer entregar el país socialista, etcétera, da igual. ¿Qué harían si fueran dictadores de su país por un tiempo determinado? ¿Vale? Así que eso, y nos vemos en el siguiente capítulo de Dictator Challenge, que lo voy a subir mañana, que va a ser salud, educación y defensa. Bien, y después viene el sistema político, que es el más complejo y el más largo probablemente. Nos vemos, chicos, que tengan todos ustedes una excelente tarde, una excelente semana. Y recuerden, métanse, hagan su Dictator Challenge. Quiero ver el Dictator Challenge de todo el mundo. Quiero saber qué es lo que harías tú si fueras dictador de tu país por un tiempo. Chao, chao.